Le vamos a dar entonces la palabra a Natalia Salo, que nos acompaña acá en Gracias, presencia. Carolina. Bueno, también comparto con todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. La verdad que es un verdadero orgullo compartir este panel, en representación también de los abogados y las abogadas, con el papel central que tiene el derecho en la resolución de estas situaciones. Pero creo que cuando hablamos de pensar una pospandemia, una nueva normalidad en América Latina, es importante advertir que el conflicto constitutivo de este neoliberalismo, que mostró sin duda alguna una incapacidad absoluta para gestionar este tipo de vicisitudes, este tipo de problemáticas mundiales como una pandemia, es central. Y para asumir el conflicto tiene que haber un Estado que gestione. Pero ese conflicto humano, o sea, si hay algo que hay certeza, es de ese conflicto y de ese antagonismo entre el capital y el trabajo. Y las críticas, creo yo, que tienen que ser absolutamente constructivas desde lo colectivo. Y creo que de ahí hay que repensar el Estado, un Estado social, no desde una concepción individualista, sino desde una concepción colectiva, que afiance los lazos solidarios, colectivos, de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los colectivos en general, y rescatar a la política como herramienta de resolución de esos conflictos. ¿Y por qué menciono el derecho? Porque en una sociedad que no están los conflictos mediados por la ley, están resueltos por los poderes fácticos. Entonces, me parece que es fundamental advertir que si hay algo que hay certeza, es que en el mundo que viene, este conflicto y este antagonismo entre el capital y el trabajo se va o bien a recrudecer o también va a depender del sujeto político central que encarne esa demanda, y creo que como abogada laboralista es importantísimo pensar en el futuro, en el mercado interno, en el trabajo, en la industria, y también rescatar la gestión, porque hay una suerte de homologación e igualación. No hubiese sido lo mismo que quien esté a cargo del Estado hubiese continuado con una política de destrucción de las pequeñas y medianas empresas, con el aumento del desempleo, sino que con el decreto 297, con el que se impuso el aislamiento, ya se protegieron los puestos de trabajo, la intangibilidad de los ingresos, y también se puso el ojo en las pequeñas y en las medianas empresas, no como antagonista del colectivo de los trabajadores, sino como quien que coadyuva también al crecimiento de la nación en la industria nacional. No estoy hablando de los grandes grupos económicos beneficiados, sino de las pequeñas y medianas empresas que son las que le dan el 80% del trabajo a nuestro país. Rescato nuevamente el rol del movimiento obrero que nos ha enseñado tanto. Recuerdo la falda del año 57, infinidades de declaraciones de nuestro movimiento obrero que no ha sido meramente reivindicativo del salario, sino que también tiene preponderancia en estos momentos, donde la agenda no solamente tiene por qué ser absolutamente reivindicativa de lo salarial, sino que hay otras cuestiones muy trascendentes para tratar. Y creo que es un sujeto político fundamental, del mismo modo que lo son las otras organizaciones libres del pueblo. Y para esto es importante el Poder Judicial también, porque es quien puede ser o bien el instrumento que consume la violencia simbólica, o bien puede ser un dispositivo para que efectivamente se efectivicen estos derechos sociales, económicos y culturales, con absoluta independencia, con absoluta imparcialidad, pero con total dependencia de nuestra Constitución Nacional, que pregona la justicia social, que afianza la libertad, pero siempre con justicia social. No un Estado individualista, no un derecho de una concepción individualista, sino un Estado social, colectivo, y que ponga todos los derechos al servicio del individuo o del sujeto, del trabajador, del ciudadano o de la ciudadana. Una justicia que sea garante de la justicia social. Para finalizar, bueno, un enorme orgullo, como decía, representar a los abogados y a las abogadas que concebimos al derecho no como un instrumento de opresión, sino efectivamente como un instrumento de emancipación. Muchísimas gracias.